3, 2, 1. Adelante. Está como cuando te conectas en vivo, siempre tarda unos segundillos en arrancar. No, Simón. todavía no. Tengo que estar El en el chat tema. de Facebook también, ¿verdad? Ahí te sale un ladito, ¿no? Ah, me sale en el stream. Sí, sobre la pantalla te van a salir los comentarios de las personas. Vaya, say. Órale, órale. Buenas noches, ya estamos en vivo, amigos. Esta noche tenemos el formato de conversaciones con panelistas. El día de hoy tuve la suerte de que mi amigo Guayumín, así lo vamos a apodar, Guayumín, aceptó la invitación para que platiquemos de un tema que es de su interés y de su área de especialidad. Guayumín, por favor, preséntate. Hola a todos, soy Guayumí, me conocen como Neto, soy abogado, tengo dedicándome a la asesoría a personas de a pie, a pequeños negocios, medianos negocios desde hace 7 años. Y también tengo pues medianos estudios porque no me considero un experto en cuestiones de derecho constitucional y cuestiones de derechos humanos, ¿no? Vamos ahorita a hablar poquito de este tema del artículo primero y vamos a tratar de enfocarlo en nuestra realidad, que es ahorita lo que es toda la cuestión de la jornada de sana distancia, y podríamos ampliarlo un poquito a la temática que ha estado abordando Mafia los últimos días sobre cómo el plan 2030 y todo ese cotorreo Illuminati que trae mi amigo, ¿no? De alguna manera terminaremos hablando de Illuminati, como siempre. Sí, fíjate que Guayumín, no es mi área, pero vamos a rozar. un rozón sabroso. Sí, Guayumín, los rozones mencionaste son que te sabrosos. dedicas al derecho penal y a lo familiar, ¿escuché bien? No, yo no me dedico al derecho penal, desgraciada, afortunadamente. ¿Por qué desgraciado? Porque el derecho penal actual es muy técnico, es muy interesante. Lamentablemente no me tocó en su momento entrarle al tema. Cuando yo ya agarré un expertise en unos ciertos temas, ya el derecho penal se me hizo para mí ya Muy dedicarle lejos. mucho tiempo. Sí, sí. No dudo que vaya a dedicar, no tanto a dedicarme, sino sí entender en su totalidad la cuestión procesal. Entiendo la cuestión garantista o la cuestión de las reglas constitucionales, principio de inocencia, la, este, las 72 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no Sí, conozco bien las reglas de procedimiento, pues eso es lo que no, sí, lo que me anda fallando, ¿no? Me dedico más definitivamente. al derecho privado, mira, fíjate, cosas de la Perfecto. Al vida derecho, pues, civil, ¿no? O se llama civil, civil o... al familiar, a las deudas mercantiles, etcétera. Muy bien. Es, Para los chicos que van llegando, vamos a tratar de puntualizar el tema, pero es un tema muy extenso. Lo vamos a tratar de compactar. El tema tiene que ver con la Constitución, con la garantía de los derechos humanos, con el artículo 1 y con cómo ciertas situaciones que estamos viviendo están atentando contra los límites de tus derechos más fundamentales. ¿Estamos correctos, Ayumi? sí, vamos en ese sentido. Digo, para mí siempre la cuestión de los derechos siempre han sido una cuestión de un paso adelante, tres hacia atrás. Siempre lo he considerado así. Este, en ¿Podrías este explicarnos caso, cómo funciona eso de... funciona con ahora sí con lo que vamos a tocar el tema, ¿no? El artículo primero constitucional. Este, nuestra constitución actualmente maneja una manda en en el objeto del Estado, ¿no? Sí, Vamos a tratar de explicarlo lo más aterrizado posible para no confundir. El Estado tiene un fin, o sea, el Estado entendiéndose como el conjunto de personas que están en un territorio bajo un sí. sistema de gobierno o de leyes determinado, ¿no? Tiene un fin, ¿no? Casi Y un siempre es propósito. un propósito, exactamente. Este puede ser
la justicia, puede ser el bien común, puede ser alcanzar, derrocar el sistema capitalista, como fue la Rusia comunista, que decía en su constitución literal que su propósito como constitución era poder instaurar el modelo socialista y luego comunista, ¿no? Sí, demostrar que es el efectivo, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta antes del 2011, el Estado tenía un propósito que era alcanzar el bienestar de los ciudadanos y de los individuos que se encontraban en el territorio nacional. Eso es bien importante. Dentro de. Exactamente. ¿Cómo lo garantizaba? Mediante ciertos derechos, mediante ciertas concesiones, prerrogativas o permisos que le llamaban garantías individuales. Sí. No es algo, parece ser que es como que, nomás cambiaron de palabras, no. Las garantías individuales tienen una terminología muy precisa, o sea, el nombre lo indica, son garantías. Ajá. Yo como Estado, si tú estás aquí, mafia, yo te garantizo que vas a poder caminar en la calle sin ningún problema, ¿sí? Gracias, señor. Eso es lo que trataba hasta el 2011. El 2011 cambia la palabreja garantías por derechos humanos. Dice, y bueno, ¿y eso qué? Ajá, para suena empezar, lo mismo, pero igual. Pero ¿qué pasa aquí? ¿No? La diferencia es que el concepto de derechos humanos es un concepto tanto legal como político y filosófico que tiene muchas, ¿cómo decirlo? En donde se aparecen otros conceptos muy grandes como dignidad humana, como universalidad, como no discriminación, y otro muy importante, el concepto de persona. La Constitución antes de 2011 no hablaba de personas, hablaba de individuos y de ciudadanos. Actualmente son sujetos a derecho, personas. ¿Cómo se definen? Personas. Persona tiene dos significados legales. Persona es un ente sujeto de derechos y obligaciones, y también persona para el derecho es el ser humano. Muy bien. Es importante. Cual tiene derechos y puede adjudicarse derechos. Wyoming, desde tu filosofía, bueno, ya sabes que hay básicamente 3 o 4 orígenes filosóficos del derecho. Algunos piensan que el derecho viene de forma natural, digamos, que al ser humano surgen de forma natural, que sería la visión ius naturalista, me parece que se llama. Está quienes creen que el derecho tiene que ser positivizado por el Estado para hacer un derecho, es decir, que se legisle y que el derecho que el Estado le dé luz verde a ese derecho. Está la visión historicista, ¿no? Que a través de la lucha de clases, la lucha de revoluciones y todos los cambios sociales fueron surgiendo de forma natural y fueron adoptados por el Estado de forma pues histórica. Desde tu punto de vista, yo sé que eres un filósofo de la vida, ¿con cuál de las versiones estás de acuerdo o cuál versión propones del origen de los derechos? Yo creo, en mi punto de vista, yo me considero, se le llama en materia muy concreta, positivismo metodológico. ¿Qué significa esto? Caray, no me gusta, échale. Los positivistas metodológicos no niegan que en la naturaleza del hombre, no en la naturaleza, o sea, en el medio ambiente, en el aire, en el suelo, se pueden crear ciertos principios o ciertos fundamentos que podríamos llamar derechos humanos, o derecho natural, pero al Estado solo le interesa aquellos que el mismo Estado autoriza, garantiza, ¿ya? Sí, que él positivizó. Es que él positivizó, exactamente.
para mí el concepto de derechos humanos en la realidad mexicana es un concepto muy ambicioso que en lo personal se debe haber cambiado por derechos fundamentales. Derechos fundamentales, es decir, Ajá, desde para su mí fundación el ser humano tiene asignados estos derechos. exactamente. Como en Europa, de hecho en Europa le llaman derechos fundamentales. O sea, la cátedra se le llama derechos fundamentales y aquí se le llama derechos humanos, como queriendo dar como que una especie de victoria al derecho natural, que no es así. No es así que en la práctica el nuevo paradigma de derechos humanos se ha ido atenuando, se ha ido disminuyendo, se ha ido descafeinando. Eso, Sí. eso es bien interesante, y a ver ahorita cuando vamos a entrar ahorita al cotorreo conspiranoico y a lo que se ha hecho un poco bien o mal, ¿no? El artículo primero antes de la reforma era un artículo bien básico. En México Todos somos iguales. todos los individuos gozan de las garantías de esta Constitución y no te los puedo quitar a menos que la misma Constitución me diga cuándo te las va a quitar. Los esclavos son libres aquí. Exactamente. Estamos hablando de la reforma, bueno, del artículo número 1 anterior a la reforma 2011. Ajá. Muy bien. Pero cuando entramos al 2011, le agregan 2 párrafos y a los otros 2 que había les ponen esteroides y les agregan ciertas palabritas que tú dices, son pasajeras, pero que cada palabrita son objeto de un libro de 200 páginas. Está pasado de lanza, ¿no? Tienen muchísima carne, pues. Sí, tienen muchísima. Son de contenido denso. Quería agregar yo, para hacerlo más cultural, tal vez. Bueno, en mi opinión, salvo tu mejor opinión más informada, dale. que la reforma del 2011 de la Constitución en materia de derechos humanos a nivel internacional siento que puso a la Constitución de México muy por enfrente de los demás países, como siempre ha sido en la Constitución de México, de hecho. Y dos, lo considero como el gran éxito de Calderón. Sí era Calderón, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, realmente esta reforma viene desde poquitito, no, sí. Sí, yo hablo desde cuando se oficializó, ¿no? A ver, parece que perdimos la conexión, Guayumín. Simón, ya reparé. Ok. No es una reforma ni del PAN, o sea, fue de hecho, ha sido uno de los momentos cumbres de la política mexicana, donde todas las fuerzas políticas se unieron. Estuvo muy pasado de lanza. Fue un trabajo legislativo como de 10 años, güey. En el que ponemos, no ponemos, exactamente. O sea, estuvo mucho debate. Sobre todo, ¿por qué aparece hasta ahorita? ¿Por qué aparece ese concepto de derechos humanos en el 2011? ¿Por qué se trabajó tanto? ¿Y por qué era tan importante? Contexto, en el 94 aparece una guerrilla que es el ZLN. Sí, la legendaria ZLN. La N, donde decían, oye, a ver, aquí hablan de libertades, pero ¿y nosotros qué? O sea, nosotros prácticamente al indígena, al que todavía es indígena, lo tratan como un vil animal. Estamos al margen. Que inclusive termina en la matanza la matanza de Acteal del 97, ¿no? Y donde, esa no me la sabía. Sí, pues, es ahí donde empieza todo no, y después de que se abren los matanza de Acteal, déjame decirte bien. La batalla de Acteal, sí, como no. Acteal, matanza de Acteal, sí, ahí en Chiapas, pero a partir del cambio de régimen, ¿te acuerdas que se destapa la cloaca de todas las masacres, desapariciones, asuntos inconclusos, Tlatelolco, y pues llegan la nueva generación de legisladores que dicen, pues, ¿y qué hacemos? Y empieza todo este camino que es en el 2011, termina de detonar por la desaparición de Rosendo Radilla, personaje súper importante, no vamos a abundar del, pero es importante. Las muertas de Juárez, muchos episodios medios trágicos. Violentísimo, ¿no?
los niveles de violencia estaban en 18% de incremento anuales durante ese sexenio. Sí, estuvo muy canijo, ¿no? Estaba muy canijo todavía. A ver, ¿en dónde nos quedamos para aterrizarlo? Porque creo que nos fuimos poquito. Nos fuimos poquito. En que se reformó el artículo 1 en el 2011. Ajá, que se le agregaron unas cuantas palabritas. Pero esas palabritas tienen contenido muy, muy jugoso, ¿no? Está muy pasado de lanza. Y ¿tendrás por ahí alguna relación de esas palabritas o más o menos? Para el primer parrafito, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, a partir de ahí, ¿quiénes son personas? El ser humano. Correcto, lo ponen, que ojo, y a ver si en un día lo podemos tocar. El concepto de persona ya está evolucionando. Chéquense en internet el caso del orangután Sandra. ¡Damn! Ya me pusiste una buena tarea. Eso es muy bueno, de cómo para el derecho existen ciertas personas, se están creando sujetos de derechos que no eran los seres humanos. Se están adelantando. Se está acercando ahí el avistamiento de los ovnis o la inteligencia artificial. A ver quién llega primero. Pues se supone que la inteligencia artificial ya está aquí, ¿no? Pero si gustas, un día hacemos una charla específicamente sobre el tema, ya que ahí tiene bastante carnita también. Ok, y hablan de las personas. Ese es un primer concepto, ¿no? Que es amplísimo. ¿Qué es persona y qué no es persona? Que siempre fue un debate, ¿no? Sí. Luego gozarán de los derechos humanos. O sea, el concepto de derechos humanos que le cambia al de garantías, que es un concepto de índole justnaturalista, de índole francés, esas aspiraciones de hace 200 años. Súper chingonas. Esa es otra cosa que tenemos que tocar ahorita rapidito. Ahí está. En los primeros dos renglones de ese pinche artículo tienes dos conceptos densos. Y luego dice, reconocido. De los derechos. Ajá. Reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. O sea, aplicamos todos los que hay globalmente que México ha firmado, digamos. Exactamente. Entonces, de 29 artículos de la Constitución que te tienes que aprender si hay derechos humanos, te traes un puño más, unos 200 más. Entre los tratados internacionales de índole regional, que es el más importante es el Pacto de San José, o Convención Interamericana de Derechos Humanos, hasta otros que es la Convención para Prevenir la Violencia y Discriminación de la Mujer, o se llama Convención de Belén do Pará, que es donde empiezan ahí donde vamos a rozar ahorita en cositas más concretas, ¿no? Y así, nomás para, o sea, ese puro artículo habla tres conceptos o tres cotorreos súper importantísimos, o sea, personas, derechos humanos y es algo muy técnico, lo voy a resumir en el sistema de fuentes de derechos, pues. Y es donde... El sistema de fuentes de derechos. De fuentes. O sea, ¿de dónde obtengo yo un derecho humano? ¿Sí? Ok. Sí. Ahí te va. Ahí vamos a entrar al cotorreo ya un poquito más COVID, ¿no? Ñaca. Sí. Aparece la suspensión del 30 de marzo diciendo que se suspenden actividades no esenciales, ¿no? Y hace la enumeración de todas las actividades no esenciales. Ojo. Hablando ya en el 2020, lo que acabamos de vivir. Sí. Ojo, en ningún momento, y yo sigo diciendo que fue un error del Estado, en ningún momento hizo una suspensión de garantías, ni una suspensión de derechos humanos, ni un estado de excepción, o lo que conocemos famosamente como un toque de queda. Sí, que nos parece que le tenemos miedo al concepto, pero yo creo que por el caso de Mexicali, muchos de los problemas que tenemos ahorita en Mexicali se hubieran parado si hubieran hecho un estado de excepción, en lo personal. Yo sí creo. El estado de las empresas que estuvieron laborando, a los centros de comida que estuvieron viviendo. Porque antes de que hicieran las adecuaciones a los reglamentos de bando de policía y buen gobierno y a los de tránsito, pues realmente era invitacional. Pues si quieres, o sea, prácticamente no tienes que cerrar, pero pues si no te hago nada, pues era una sugerencia. Era una sugerencia.
Exactamente. Por ejemplo, actualmente hay retenes pues sí te dicen, ¿a dónde vas? No, pues voy a mi casa. Quién sabe si realmente vas a tu casa, ¿verdad? Ah, ok, no, pues si es posible regreses temprano y trata de estar en casa. Pues es que no te pueden multar, no hay ninguna violación, porque no hay un toque de queda. Hay un toque de queda sugerido nada más. Se Aguanta nos porque perdió la conexión. ¿te perdió ¿No? la conexión? No, aquí estamos bien. Te comentaba, pues hay un toque de queda sugerido por recomendación sanitaria que todos deberíamos de acatar, pero realmente no estás cometiendo pues ningún delito si estás en la calle. Puedes hacerlo, no se te puede imputar nada, salvo si tienes conductas que son ya pues De reguladas, índole ¿no? delictiva, ¿no? Ya se hicieron las adecuaciones a reglamentos municipales, ojo, son inconstitucionales, pero eso es otro tema, ¿no? Mm. Ahí te va. Entonces, Muy bien. las primeras semanitas, las grandes maquilas que manejan 2,000, 3,000 trabajadores seguían trabajando, la gente estaba nerviosa, estaba desesperada, porque, oye, pues me están diciendo que me tengo que ir a mi casa, pero no, y no, que sí, que sí, que no. Y entonces las empresas empezaron a cerrar hasta, no, ni Sí, siquiera fue por los boicots de los trabajadores, hasta que la no. gente empezó a demandar en tribunales la falta, ojo, nunca demandaron que la empresa estaba haciendo mal, la falta de las De medir. autoridades de medidas, la Ah, falta de las autoridades laborales de hacer algo para acatar el decreto, ¿sí? sí. O sea, Violentando mi ustedes derecho no a la están salud, poniendo ningún. ¿sí? Sí. Y nos están Es, poniendo nosotros como trabajadores en peligro y están poniendo en riesgo pues a la sociedad en conjunto. Ojo que esto antes, si esto hubiera pasado en el 2011, olvídate, ¿eh? Si no hubieran hecho, Si hubiera... así como está, no hubiera pasado absolutamente nada. Saludos a Skyworks. No hubiera pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta acción que hicieron ciertos grupos de trabajadores para poder lograr que sus maquilas cerraran o que cerraran parcialmente, lo pudieron Sí. hacer fundamentándose en un deber del Estado de prevenir violaciones a los derechos humanos. Ojo, Uh-huh. ese es el tercer párrafo del artículo primero, que maneja los mentados principios y ¿cómo se llama? Las obligaciones del Estado, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Entonces, ok, sí, entonces, antes fue hecho por medio de un juicio de amparo. Antes no Sí. podías ir a un juicio de amparo por un no hacer. Bueno, sí podías, pero era complicado. Pero ahora es claro, oye, ¿sabes qué? Esta autoridad, que es la inspección del trabajo, no ha ido aquí a la Skyworks a ver si es esencial o no, y en su caso cerrarla. ¿Sí? Uh-huh. Eso es bien Sí. importante. Eso no hubiera pasado, eso no hubiera pasado de ninguna manera antes del 2011. O hubiera sido muy Sí. difícil. Muy, muy Ahora difícil. entiendo que es obligación de todas las autoridades, incluso de todos los individuos, proteger la dignidad y la De todo. integridad de las personas que están a tu Mm. cargo, ¿no? ¿Mm? Entonces, también yo pensaba, oye, el problema con estas empresas que siguen laborando es que no están protegiendo mi integridad como individuo, porque me están exponiendo a un peligro pese a que la recomendación ya fue realizada, ¿no? Y ahora me explicas tú que el problema o el error estuvo de parte de los que revisan, la comisión encargada de revisar que se ha dado cumplimiento, ¿no? Sí, claro. Ya si hablamos de un poquito de un cotorreo más cotorreo. Cuando empezó el gobernador diciendo bien rimbombante, no, que voy a cerrar negocios que no sean esenciales. Sí, hacían operativos tipo SWAT a estéticas, ferreterías, acá, de 2, 3 gentes, pero yo me decía, ¿y por qué no van las maquilas? Y Bueno, así dentro duró de como, 3,000 o 5,000 gente reunidas. dije, ¿qué está pasando? O sea, pues ya estabas hablando de un cotorreo extralegal, ¿no? Un cotorreo ya de una cuestión de lobby empresarial o de que no nos consta, pero que no tenemos pruebas, No, pero no sí, tenemos dudas, ¿no? O sea, exactamente. Le estás entonces cortando el cuello al pequeño
necesario, pero al macizo no le estás ni siquiera preguntando cómo está. Exacta. Sí, no, sí, y de hecho ahí están las estadísticas, como el pyme sí se ha fajado y como el gran empresario es el único que está pues haciéndose el de la vista gorda, ¿no? Y ese es digo, ya aterrizando el tema de derechos humanos, COVID, si en esta reforma no hubiera sucedido en el 2011, ahorita todavía estarían la gran mayoría de maquilas en operación porque no tendrían las herramientas legales necesarias para poder ir ante un tribunal y que hagan acatar el decreto, ¿no? Que inclusive Correcto. todavía al día de hoy es de alguna otra manera invitacional, ¿no? Todos esperaban que la ampliación del decreto iba a ser ya un poquito más ambiciosa, pero no, le echan la bola a los municipios y a los estados. Ajá. Yo les dije y ustedes tienen que decirles, ¿no? Ajá, sí, yo le digo que tienen que hacer lo necesario para evitar la movilidad de las personas. Pues cabrón, pues Es decir, tienes, usted como Guayumín considera que el camino correcto es aceptar la restricción del derecho de libertad de tránsito, por ejemplo, o tener limitaciones, o cómo la ves. sí, claro, eso No, debió haber sido. o sea, Eso en lo personal, yo sé que mucha gente dirá, oye, eres un está medio opresor. radical, pero yo creo que debe haber sido desde el principio el camino a ¿No? seguir, ¿no? O sea, si lo hubieran hecho el 28 de marzo, vamos a hacer este, vamos a hacer estado de excepción, vamos a restringir el derecho al tránsito, lo vamos a restringir de esta manera, Muy este, bien. y vamos a hacer adecuaciones para efectos de crear delitos, infracciones, sanciones para aquel que vulnere esta situación. Si lo Y hubieran la hecho seguridad. así radical, estoy seguro que ahorita ya estaríamos hablando de un decreto para normalizar el país, no para aumentar la cuarentena. Sí, es decir, hubiera sido una acción contundente, dura tal vez, injusta para muchos, pero conveniente, ¿no? Y Sí, ahí entramos en juego lo que te comentaba en el previo antes del video, de que si todos los mexicanos gozamos de los mismos derechos y de dignidades, etcétera, tristemente siento que no es cierto ni en la teoría ni en la praxis, porque yo como trabajador federal pude estar guardado una quincena recibiendo mi salario eh, en las mejores condiciones posibles tal vez, y muchas personas que obtienen el dinero de la papa al día, pues uh-huh. ellos no pueden cumplir con esas indicaciones, se están exponiendo al peligro, y si les quitan su libertad para realizarlo, pues imagínate, ¿no? Exactamente, Mafia. Es una situación delicada y ahí hay que hablar de otro concepto que trae la reforma, ¿eh? ¿Cómo? La cuestión de la indivisibilidad y la interdependencia. No hay jerarquía. Los derechos humanos no tienen jerarquía. No hay Se uno sobre el debe, otro. esa es otra manda de la Constitución. Este, no hay uno por encima del otro, que la vida es la más importante. Bueno, por lógica, la vida en en lo general va a ser el que prevalezca sobre otros derechos, pero no es como tal un sistema de jerarquías. Hay una falsa dicotomía y sobre todo el mundo empresarial lo está manejando, que es la situación de que, oye, es que si no me das concesiones o un plan de rescate, pues yo no voy a parar. O sea, realmente fue Ajá. como una amenaza, ¿no? ¿Podemos decirlo así? Una toma de rehén. Ajá, mis rehenes son estos güeyes que los voy a seguir haciendo trabajar a pesar Ujú. de lo que sea, ¿no? Ojo que yo sí Oye, tengo una opiniones. preguntita. Dime. Eh, Me pregunto, a lo mejor suena chiste, pero es en serio. No hay, no hay, no hay, no hay pregunta tonta. Si hay chistosas, yo tengo luego mi doctrina del derecho al baño como derecho accesorio a la salud.
O sea, oye, ¿por qué me cobras por ir al baño, güey? O Déjame sea, pasar, hijo de tu deja de pasar, hijo de tu puta madre. O sea, me estás violentando mi derecho a la salud, ¿no? A ver, pero dime. Mi pregunta es la siguiente, hermano. Yo debo de ser protegido porque soy un ser humano, porque soy una persona y estoy en el terreno nacional, pero si me muero, ¿qué pasa con mis derechos? ¿Ya no soy acreedor a mis derechos? ¿Qué pasa con los derechos de la gente cuando fallece? ¿Qué pasa? Pues no tienes derecho al alma, ¿eh? Porque el alma no está, no es estando, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa con tus derechos cuando mueres? Pues para empezar, o sea, tu capacidad de ejercicio y capacidad de goce ya se acaba con la muerte. No hay una, esa es un poquito más técnica tu respuesta a tu pregunta. No hay una continuación de la personalidad, o sea, del hecho de ser acreedores a derechos y obligaciones, ¿no? Sí. Hay Porque situaciones jurídicas que se prorrogaron en el tiempo, inclusive después de tu muerte, pero no, tus derechos ya, o sea, tú ya no eres como tal sí. persona. Ojo, que eso es en principio, porque yo creo que ya sé para dónde te vas. El otro día una cliente que se dedica mucho a esto del emprendimiento y de las nuevas formas de hacer dinero y negocios, me dice, oye, ¿qué onda con el derecho a la imagen? Yo, pues, ¿qué onda de qué? Sí, mira, es que ya está la tecnología en el que yo quiero tener una película de Chuck Norris, pero el Chuck Norris de Texas Ranger. Ajá, el Pero ya chaval, ese Chuck Norris ya no existe, o sea, ya no lo tengo, pero con tecnología yo lo puedo recrear, sí. ¿sí? O sea, eso vale, esa imagen vale, ¿no? Pues yo me imagino que la imagen de Chuck Norris o el personaje Chuck Norris está registrado y tienes que pagar derechos. O lo que está mucho en boga, ¿no? O sea, yo quiero hacer una película pornográfica que que mis actores sean el Chris Evans y la Scarlett Como Black Johansson. Widow. Y haces acá un cotorreo acá en Photoshop, y ya tienes tu película porno en eso, ¿no? Y entonces ahí donde entran en juego otros derechos de la privacidad y demás, pero, Mm, pero eso es lo que están diciendo. Oye, es que la pasó hace poquito en las de Star Wars, ajá. salió Que en usaban la CG, imagen de la princesa Leia. pero esto estaba viva cuando salió en Rogue One, no, salió otro que No, ya se estaba murió. muy muerto, uno de los generales que salió en la primerita de Star Wars, Mm, lo pusieron en CGI en esta movie y hasta hablaba y ajá. todo, ¿eh? Y Ah, entonces, hasta oye, niña. ajá, pero esos derechos yo creo que vienen siendo más, no del titular original, o sea, la imagen del titular original del derecho, sino esos ya se convierten en derechos de sus seres queridos, ¿no? O sea, el Sí, derecho por que, ejemplo, los libros de los Anillos, el quien obtiene las regalías es el hijo de Tolkien. ajá, Sí, exactamente, pues pues, eso supongo que es una cuestión patrimonial que no creo que tengamos conflicto en esa. no. Este, eh, pero Pero mi cadáver, por ejemplo, debe ser tratado con dignidad por ley, o si me lo quieren traer así, o sea, si yo me muero, digamos, en la carretera y se lo entregan a mi jefita, güey, se lo pueden traer hecho bola así como puedan traérselo, o sea, pues ya están muertos. se supone que hay O protocolos para lo que es el tratamiento del muerto, ¿no? Pero no sé ujú. si como tal sean no puedo decirte si son un derecho humano como tal. Pues ya ves ahorita los pacientes de los que mueren de COVID, pues ¿qué les pasa? Se los echan en una bolsa, creo. No, los queman, ya te los regresan en topper. Ah, putazo. Oye, suena chiste, pero es en serio, porque yo no sé tanto como tú. ¿Qué hay sobre los derechos o sobre abusos sexuales a cadáveres? Abusos sexuales a cadáveres. Pues hay un delito ¿cómo? De exhumación de los muertos. Hay un delito en el Pero que, si no, pero no es directamente, este, no es directamente que diga, el que viole un cadáver, no, sino es alguien el que saca de la tumba a alguien, o sea,
Y o sea, el hecho de manipular a un muerto es un delito, ¿no? Es en general, pero no hay un tipo en específico que diga, hey, aquel que le meta un dedo o que le meta el pene a un cadáver se va a ir a la cárcel. Aparte que le da una O sea, infección, ¿no? sí, o sea, está grotesco eso de sacar un muerto, pero imagínate que me muero en la calle de camino al Oxxo y alguien se encuentra mi cuerpo y lo ve bonito, güey. Pues sí, sí, O sí. sea, no Es puedo un demandar, delito. pues No, sí tú está, no, está pero violento. eso O si es, nadie lo eso, denuncia, no hay bronca. pues si nadie pues que Dios, el que no habla, Dios no lo escucha, ¿no? Bueno, Esa es la, pregunta incómoda, pero tenía la gran pregunta, la verdad. Tenía muchos años preguntándomelo. sí, no, pues si ya luego de una autopsia el Ministerio Público determina, ¿sabes qué? Aquí delicioso, Acto sexual. hubo delicioso en frío, Eventos literal. previos o posteriores. Ajá. Pues hay que ver si se va a investigar un posible delito de Mm. violación o de abuso sexual o de etcétera, Me, etcétera, ¿no? Me regreso al artículo 1, amigo, donde en el primer párrafo menciona que sus derechos no están protegidos por el Estado, pero pueden ser restringidos únicamente salvo una excepción y caso específico señalado en la misma Constitución. Es decir, si es necesario, se van a suspender tus derechos fundamentales, pero con un protocolo, quiero pensar. Ah, claro, hay un procedimiento de la misma Constitución te prevé un procedimiento en el que el Uh -huh. presidente puede decretar lo que llamamos estado de excepción, estado de emergencia, estado o suspensión de garantías, ¿no? Es un procedimiento que Sí. involucra al Congreso, involucra a la ¿Cómo se Corte. llamaría ese fenómeno? ¿Cómo? Sí. Tengo entendido que el presidente puede, pero debe ser aprobado por las cámaras, ¿no? Ajá. O será por otra institución. Es el 29 de la Entonces, Constitución. o sea, no es algo que yo puedo hacer. Yo como presidente no puedo decir mañana, hey, ley marcial para el jueves. Y No, Simón, o sea, tiene un... tiene un procedimiento, Porque me acuerdo que en exactamente. algún momento me preguntaron si Peña Nieto podía hacerlo y me puse a investigarlo y dije, pues sí puedes sugerirlo, pero no forzarlo. No, Aquí tengo no. el artículo 29, dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos y con la aprobación del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, si es que no estuviera el Congreso de la Unión, podrá restringir o suspender o determinado los derechos y garantías que nos hacer frente a la situación. Dicho de otro modo, si el presidente lo ve necesario y se aprueba como que la única opción es, pues, no violentar, sino suspender temporalmente los derechos, se suspende, ¿no? Sí, Y la obviamente pregunta aquí tiene, sería, tiene limitaciones. No puede decir, vamos a hacer como la purga y vamos a restringir y suspender el derecho a la vida. O sea, no. no, pues, Son, no, te no dice, estaría basada en la razón ni en la búsqueda del bienestar de la sociedad. no, de hecho, el mismo artículo te lo prohíbe, ¿no? O sea, no puede suspenderse el derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad, a la vida, a la integridad, a la protección de la familia, al nombre, nacionalidad. O sea, los derechos más básicos, pues. Uh -huh. Los derechos de dignidad, los que están más arraigados al concepto de dignidad humana. Pero Sí, sí puedes, también por ejemplo, prohíbe que se permita la pena de muerte, se prohíbe la esclavitud, etcétera, ¿no? Oh, Pero mi exacta. pregunta para ti, en la situación actual de coronavirus y de cómo estamos viviendo, pues es una situación de salud pública y de salud, pues, bueno, internacional. Ujú. ¿Lo podrías considerar un posible sustento teórico para sugerir un estado de excepción? Yo creo que sí se puede. Es grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. O sea, realmente, o sea, el grave peligro, conflicto, peligro de qué? Peligro a la salud y por ende a la vida. O sea, si no hago esta restricción de derechos humanos, está en peligro la vida y la salud de mis ciudadanos. ¿Sí? Eso yo sí creo Correcto. que sí, yo sí lo creo. De hecho, sí lo hicieron. Hay unos países que sí lo hicieron. Bueno, obviamente China Y lo pues les fue hizo. bien. Ya están saliendo, ya están saliendo. Este,
Sí, Andrés Manuel dice, no, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel, su discurso político es que nosotros de buena voluntad vamos a, siempre, alivianarnos. de buena voluntad nosotros vamos a ser buenos ciudadanos. Siempre ha sido su discurso discutible Ujú. o no discutible, o sea, que se resumen en el abrazos, no balazos, ¿no? Sí, Podemos así lo podemos discutir, resumir. podemos decir si está bien o no está bien, pero eso es materia de otro tema, ¿no? Sí, de Sí. hecho aquí tengo ese material, listo, apuntado. Las estrategias de seguridad de Andrés Manuel López que han quedado, no, no es que no estén funcionando, es que simplemente han quedado, se está viendo corto, está viendo rebasado por la realidad nacional. Eso es en mi opinión nada Sí, más. O sea, no es que fueran malas ideas, simplemente eh, no tenía la noción de en qué estaba metiéndose. sí, y bueno, parece ser que por fortuna no nos ha ido tan mal como otros países. Incluso creo que nos ha ido mejor de lo que yo mismo esperaba que sucediera, lo cual me da gusto estar equivocado. Ujú. Pero, pues bueno, ¿qué otro derecho puede estar en riesgo, amigo, en una situación como la que estamos viviendo? El Ahorita derecho a la hay, salud, pues es obvio, la salud, a la vida, al acceso a la este, salud. al acceso a la salud, exactamente. Todos tenemos derecho a un trabajo digno que nos permita tener un bienestar, ¿no? Para nuestra familia. Sin Ujú. embargo, en la situación actual, bueno, como ya dijiste como 5 veces, esto es tema de otro video, pero históricamente los efectos de crisis económicas y recesiones, pues te auguran un incremento muy grande en suicidios, en crimen, Exactamente. en falta de alimentos, en pobreza, y la pobreza te lleva a la falta de servicios médicos, al crimen, a los suicidios, a los abusos de las drogas y alcohol, ¿no? O Fíjate sea, que sí. eso es lo que yo siempre me preocupé desde el principio de este cotorreo. Por eso yo me molestaba mucho que la gente empezara a publicar cosas y cosas y cosas. Y yo, si ven mi Facebook, los que me tienen en Facebook, he sido un tanto prudente en el hecho de Uh-huh. publicar cosas en específico del coronavirus, ya sea Uh-huh. noticias o demás, ¿no? Por ejemplo, el último meme fue el de Javier a la Torre enojado porque quería más fotos de Gatel, ¿no? Pero Un nuevo clásico. he sido muy prudente a la hora de dar opiniones en público como tal, pues en el, Uh-huh. en el inbox. Y mucha Y gente por empezó a eso nada publicar Facebook, como aquel famoso video, miren, domingo en la cachanilla y un chingo de gente, ¿no? Y no, la ajá, gente enojadísima y que no, que porque pinche salen gente, inconscientes. inocentes y la madre. No, 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 no. Lo, aquí en la cuestión de la desinformación, de la histeria colectiva, siempre fue mi preocupación desde hace un mes, güey. Siempre Sí. ha sido de que Cabe a la aclarar, madre. quiero Y yo, aclarar que ese video de la cachanilla no era siquiera de este año, ¿no? O sea, era un video viejo. no le faltaba acá que se viera como VHS, ¿no? Sí, o sea, Sí estuvo muy feo, güey. Y la mucha gente, desinformación es una pandemia, hermano. la desinformación, ponlo ahí, en lo morado. La desinformación es una pandemia, güey. Muy Bueno, peligroso, ¿eh? Vamos a leer poquito el chat, ¿no? Porque para refrescarme un poco claro que sí. la mollera. Saludos a la Karen Galván Acosta, Karen Galván, señora Acosta. Neto, ya más a regresar el teclado Casio. Este, ese teclado Casio, no, porque se perdió en el hoyo negro del tiempo. Pero en su momento te voy a recompensar con un teclado Casio nuevecito de paquete, ¿no? Queda grabado. Queda grabado, ¿no? Una Yo no disculpa, puedo manejar este. una disculpa en su momento por el daño que te puede haber hecho por perder ese Casio. Fue mucha pena, el Casio se terminó por descomponer. Tú me lo viste ya dañado de la entrada de la electricidad. Yo lo terminé por descomponer y no tuve la forma de decirte, hey, la cagué. Y fue la pena, no cosas de chavos, pero te lo voy a compensar. Sí, señor. Excelente. Necrofilia. La Oye, necrofilia, jajajajaja. no, Sí, la adelante, adelante. necrofilia
es divertida. Digo, no divertida, es morbosa, es Es morbosa, algo es que está morbosa. mal. Es morboso. Pero yo no preguntaba por morbo, yo pregunto porque yo sé que algún día me voy a morir y no Y no quieres que quisiera. te Bueno, toquen, ¿no? obviamente no me importa. Sí, a lo mejor me cogen, a lo mejor me cogen, güey. Oye, brother, yo veo que, bueno, me parece fantástico que todo el mundo quiera jugársela al político y al economista y al epidemiólogo, porque quiere decir que les interesa y que se están involucrando. Tal vez no de la mejor fuente, pero se están involucrando. ¿Qué opinas de eso? Ah, eso, ya estamos entrando en un cotorreo como más político. Eso me agrada porque ya me relaja mucho. Como me saca poquito de mi área de expertise, puedo darme ciertas licencias. Ok. Venga, 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 chaval. Una de las cosas que me ha alegrado la vida de que haya ganado Andrés Manuel es que la gente, sobre todo los white chicans, que es real, existen los white chicans. Yo soy un white chican. Sí, creo que sí. Sí, yo lo soy, claro que sí lo soy. No me falta el pelo largo y la barbita, ¿no? Ajá. Que la gente se ha involucrado más en la política. A lo mejor no de la mejor manera, pero ya están involucrados. La gente de nuestra generación, Mafia, es gente muy apática. Es gente Ajá. que no le gusta la política, siempre se le ha hecho, aparte complicada, traicionera y falsa, ¿no? Entonces Sí. desconfían. Entonces llega Andrés Manuel, para bien o para mal, y se crean los dos bandos. La gente dice que, es que están polarizando al país. Pues el país siempre ha estado Como siempre ha sido. polarizado, güey. El punto es que no hubo un momento, una coyuntura adecuada para que la gente tuviera confrontar a las ideas. No estoy hablando Correcto. de criticar, ¿no? Yo de hecho critico mucho los pensamientos políticos de mi generación. A veces son demasiado Chumel Torres. No ven como Sí, hola, saludos. el ejemplo más claro fue el operativo a Ovidio Guzmán. La gente, ellos piensan que viendo programas del SWAT y eso ya son unos expertos en materia de En búsqueda y seguridad nacional. captura y seguridad nacional y demás, pero es algo súper complicado, ¿eh? No fue algo muy complejo, Ajá. muy difícil de decir que estuvo bien o estuvo mal, no más a la ligera, ¿no? Pero me gusta estos tiempos, me gustan que la gente que esté acá discutiendo mal, pero discutiendo, ¿no? Ya vamos viendo si la gente empieza a elevar su nivel, ¿no? A su También yo nivel de percibo pelea. que mucha gente hace o comparte su comentario político, que tiene todo el derecho de hacerlo, Ujú. este, criticando o alabando a los políticos, ya sean estatales o federales, y los Ajá, argumentos que tienen, bueno, yo no soy un experto en nada realmente más que en Pokémon, pero tengo ciertas nociones, ciertas nociones. Yo digo, bueno, es evidente que tu razonamiento parte de la ignorancia, ¿no? No le voy a decir el ajá, principio de respeto. Pero sí digo que normalmente la gente cuando tiene un comentario erróneo, pues no es por mala intención, sino porque no tiene suficiente información, ¿no? No conoce los procesos o no conoce las formas. Entonces, de repente es más fácil decir, por ejemplo, muy reciente, que el presidente se gastó una millonada en un estadio de béisbol, porque piensas que ajá. se le ocurrió al presidente el día de ayer, tal vez. O Sí, sea, el ajá. presidente dijo, ay, coronavirus, voy a comprar un estadio. Claro que no. Es algo que ya tenía un proceso. La mayor parte del dinero de ese estadio en particular estaba destinado o sea, se compró el estadio y el Estado, receptor de ese dinero, de ese capital, tenía ya planificado utilizar creo que el 55 o 60% en el sector salud. ¿Sí? Solamente era Ajá. cosa que el presidente o que la federación, mejor dicho, autorizara ese gasto o esa inversión en ese estado. Luego, digo yo, ¿cuál es el gran problema de México aparte de la desigualdad
de pobreza y todo esto, pues no la solo la drogadicción. desigualdad, la exclusión social, que trae como consecuencia la drogadicción, pero es la exclusión social. El gran problema es una cuestión de que existen dos realidades, ¿no? O sea, Sí, la de los Whitexicans y la de los yo, y la del mafia. sí, la gente dice, es que cómo pueden todos apoyar a López Obrador si yo veo en mi Facebook que todos lo criticamos? Cabrón, el que apoyó a López Obrador así, que lo ve realmente como un mesías o como la esperanza de México, no ve el Facebook, carnal. No tiene Facebook, güey. No tiene, a pesar, tal vez sí lo tenga, pero no tiene tiempo para andar viéndolo, güey. O decir, es que yo tengo que defenderlo y la madre. No. Los que critican a Andrés. El crítico es el que tiene el lujo de poder criticar, digamos. Sí, canijo, está cabrón eso. Vamos en ese sentido, vamos, es un paso adelante, dos hacia atrás. En ese sentido vamos en buen camino. Todavía es muy pronto para decir, es que Andrés Manuel es un pendejo, es que esto, aquello, va apenas cocinando, está ahorita en la olla lenta, hay que darle chance, hay que criticarle lo criticable, ¿no? Aclaro que yo me considero un poquito más de derecha que de izquierda, ¿eh? No demasiado, no, si aquí es el puro centro, yo soy un poquito más de derecha que de izquierda. Pese a que sea un marxista de corazón y todo esto, creo en las instituciones, creo que tenemos que funcionar a través de las instituciones, creo en la visión positivista del derecho y me considero de derecha, ¿no? O sea, no estoy cegado para dar una opinión, digamos, política. Igual no tengo toda la información. Si bien mi área de estudios sí tiene mucho que ver con las políticas públicas, me gusta aplicar ciertos métodos, cierta metodología de investigación y periodística también. O sea, no es como el Reforma o leo 2-3 periódicos que evidentemente están polarizados, que me van a dar una visión parcial de las cosas. Es decir, soy incrédulo, creo que esa es la palabra, soy incrédulo de todos. Menos de ti. Las personas que rondan entre los 26 años a los 38 somos tan liberales como nuestros prejuicios nos permitan. Somos tan liberales como nuestros prejuicios. O sea, nuestros prejuicios nos anclan. Exactamente. Nuestros prejuicios, o sea, todo, o sea, lo amplio. Todos somos todas las personas de nuestra generación, mafia. Somos de derecha. Todos. Somos de derecha. No, es que yo sí apoyo el matrimonio gay, pero qué pendejo eres que creas en Dios. Eso es de derecha, es intolerancia, o sea, es conservadurismo. Exactamente, somos conservadores en ese sentido. Voy a hacer una colecta de víveres para ir a regalárselo a los niños pobres, pero no me vaya a tocar un pichi mesero que esté bien indio, porque no lo va a bajar de indio, ¿no? O no me vayas a limpiar el parabrisas, o ay, qué feo este güey, le subo el vidrio, ¿no? Todos somos súper liberales hasta lo que siempre y cuando nuestros prejuicios hasta nuestros prejuicios nos limiten o nos permitan, güey. Todos me lo gustó somos. La frase, me gustó todos la frase. Lo somos. Todos ¿Sabes lo que también he percibido? Lo he comentado con algunas cuantas personas, amigos de confianza. Creo que la sociedad global, tal vez, no toda, bueno, no exactamente toda, porque sé que no va a aplicar en el 100%, pero la sociedad clase media occidental, ¿no? Ajá. Tenemos un deseo de ayudar a los demás bien bonito, pero no queremos ser salvadores, queremos ser héroes nada más. Ajá.
Yo no quiero sacrificios. salvar a los niños pobres. Yo no quiero salvar a los niños pobres, pero yo quiero ser el héroe de los niños pobres. Entonces en Navidad, unos 2, 3 días antes, les llevo cena y les llevo regalos para que vean, ¿no? Porque yo, pues, yo soy un héroe. Pero no les está resolviendo sus problemas estructurales. No les está resolviendo los problemas o las situaciones que lo tienen al niño o a la persona que estás ayudando para resolverle, ¿no? Es fácil darle 1 kilo de arroz a una persona que es pobre para que coma y lo que tú quieras, güey, eres un héroe. Y está muy bien y lo agradezco, pero no le está resolviendo nada. Podríamos decir, bueno, a ver, en vez de despensas, canijo, tú, persona que vas entrando al mercado laboral y que tienes cierto ingreso seguro, te reto a que durante un periodo de tiempo no solo apadrines a un niño con la escuela, sino que le des seguimiento a esta persona. No solo le vas a pagar la escuela, le vas a dar seguimiento como va a ser su coach. Ajá, a ver, ¿cómo te fue en matemáticas? No, pues que esto, a ver, ¿por qué no le entiendes? No, pues acá, órale, vamos a echarle. ¿Por qué no hacemos eso? Un besito. Hola, Yuriko. Pues no lo hacemos porque no lo hacemos porque, como te digo, somos héroes, pero no somos salvadores. Porque para salvar tenemos que dedicar mucho esfuerzo, mucho tiempo y sacrificar nuestro propio bienestar y comodidad. Ah, huevos. Porque un día de trabajo, una chinga, pues yo te la regalo, carnal. O sea, voy y te ayudo. Pero a ver, pídeme esa ayuda todos los días durante 3 meses para que salgas adelante. Dame seguimiento, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué te dejaron? ¿Qué es aquello? ¿Qué el otro? ¿En qué te ayudo? ¿Qué no entiendes? Hay que hablar con los profesores, ¿cómo la ve? ¿Qué problema está pasando? O sea, eso realmente es ayudar a la gente, ¿no? En lo individual, ¿no? Ya podríamos hablar de las acciones colectivas o del Estado que está fallando en esta inclusión social y en esta forma de escalar de la pobreza hacia un estilo de vida un poquito más digno, ¿no? Pero en lo individual sí. La gente nomás se dedica a decir, miren, hay que darles arroz y frijoles a los chicos una vez al año y los otros 364 días, pues, bien, gracias, ¿no? Sí, y por ejemplo, amigo, creo que fue ayer que un amigo me decía, oye, que estoy pensando en poner un cerco, una barda aquí en la casa. Yo le dije, carnal, pues yo te ayudo, ¿no? O sea, yo no le sé, pero si tú le sabes, me guías y cuentas con mi fuerza de trabajo. O sea, te estoy ayudando un día, te estoy regalando un día de mi vida, un día de trabajo, un día de esfuerzo. A lo mejor tardamos 2, 3 días, ¿no? Pero ese es un paro. En cambio, hoy se nos fue el Guayumín. Chicos, parece que se le desconectó la señal a mi compañerito. Ahorita vamos a ver si lo recuperamos. Si no, pues cerramos el tema, no pasa nada. Vamos a esperar un instante a que me mande un mensajito aquí para saber qué pasó. Aprovecho para hacerles la gran invitación. El día de mañana, aquí está regresando Guayumín, está regresando. Vuelve. Le dijiste que si es compa, yo te ayudo, te doy un día de mi trabajo, entonces quedo como el chilo, ¿no? Como el buen pedo. Pero si yo quisiera hacer lo mismo por una familia de gente que vive en marginación y les regalo 3 días de mi trabajo, pues sí les haces un parote, pero no les resuelves ni la vida, ni les das las herramientas para que ellos puedan resolver sus problemas. Es decir, si su problema fundamental es que necesito que el jefe de familia o la jefa de familia tengan empleo para poderse alivianar, y yo no le puedo ofrecer eso, pero el Estado, y aquí lo tenemos subrayado, papayín, te lo voy a mostrar en la obligación de promover y garantizar los derechos y sus dignidades. ¿Qué ha hecho el Estado para disminuir la brecha, ¿no? entre ricos y pobres? Tú sabes perfectamente que sí que ha hecho, y muchísimo. De hecho, Andrés Manuel lo considero yo todo un maldito progresista, ¿no? Pues un progresista es la palabra, en el sentido de los derechos de los progres, ¿no? Progres, no pobres, progres. Sobre todo en el COVID, yo entiendo, hay mucha gente que criticó el decreto del 30-31 de marzo
Y yo creo, ahora vamos a volver a la cuestión de la delincuencia, Ujú. que lo que está tratando Andrés Manuel con toda su sapiencia y preocupaciones, Ujú. evitar que la gente se quede sin varo, se quede valiendo Sin varo. churro. Sí, sí, que se quede en la pobreza extrema, ¿no? O sea, O que aumente todavía más. o que aumente todavía más. Por eso hizo Según mucho está conocido. énfasis en pagar salarios íntegros, güey. Ojo, Ujú. ahí te va. Yo considero, yo sigo considerando este que las empresas solamente a partir del 30 de marzo solamente tenían la obligación de pagar el salario mínimo por 30 días. Sí. No se esperaban eso. Yo sí considero que sí estábamos en el supuesto de la ley federal del trabajo en el que solamente se tenía la obligación de pagar el salario mínimo sin necesidad de ir a la autoridad laboral, pero el discurso político lo obligó a decir, empresas, ayúdenme, cabrones, porque está bien canijo. Hagámonos el Y paro entre todos, carnal. sí, exactamente, exactamente. Hay muchos Digo, abogados ajá. oportunistas que de volada ofrecieron sus servicios para un procedimiento que no les va a servir para ni madres, que es la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, cuando la Ujú. intención de gobierno nunca fue esa, la intención fue, morros, mándenlos a su casa, traten de pagarle su sueldo. Inclusive yo les voy a ayudar. Ya hoy salió una clienta que me sabes que ya me llegó un comunicado a mi buzón del SAT que por Ajá. seguir manteniendo mi nómina soy Un sujeta a estímulo. un estímulo. O sea, Ujú. a los pymes sí les van a ayudar. O sea, lo más que la gente nomás corta, más ponen un pedazo y elimina todo lo demás, ¿no? Cuando dice, no, hay que pagar impuestos, todos tienen que pagar impuestos, ya no es como los viejos tiempos, es que se rescataba a los empresarios. Y la Ujú. gente, no, hablo contra los empresarios, y el de la Canirac, y el del Consejo Coordinador Empresarial. No, pichi gobierno, y la madre. Cabrón, no están hablando del peluquero, ni siquiera están hablando, ni siquiera están hablando del güey del De la mediana Calimax. empresa. Están hablando de los chonchos, güey, de los corporativos vergueros. A ver, morros, De los que ustedes deben de 10 millones para arriba acá. de los que cotizan en bolsa. Güey. A ver, a todos Ah, ellos, yo ya los rescatamos hace 20 años. ¿O no se acuerdan del Fobaproa? yo sí me acuerdo. No, no demasiado, pero sí me acuerdo. O Y sea, es un a ver, temor. no lo vamos a volver a hacer, porque es endeudar al Estado muchísimo tiempo y obviamente los programas sociales no van a poder ejecutarse si haces un plan de rescate que pretenden Sí, los grandes empresarios. No lo va a poder hacer. Este, sí. sí hubo mucha incertidumbre por parte, tengo clientes que tienen negocios, tengo yo dos productos, que uno es el litigio y el trámite en tribunales, y el otro es la asesoría corporativa de lo que necesite un negocio, ¿no? Por lo Ok. general es de No te derecho diré, laboral. tu tercer trabajo consiste en ser un experto en Smash Bros, pero no estoy seguro. El jueves ahí con el tipo, lo te doy la información, podemos jugar, ahí vamos con Sí, el Smash. Eh, sí. Oye, y, un y dato así que la también gente. mucha gente. Perdóname, disculpa. No, dime, ya. Bueno, es que era sobre el tema de las pequeñas y medianas empresas. Un dato que mucha gente ignora es que el SAT ofrece muchos estímulos a los nuevos empresarios, porque los nuevos empresarios dan muchos trabajos a la sociedad, es decir, disminuyen el índice de pobreza y el índice de marginación y de desempleo muy cabrón. Este tipo de estímulos son de hasta el 100% de descuento en los impuestos. Digo, voy a sonar como anuncio del SAT, pero es decir, ¿te gustaría poner un negocio y no pagar ningún peso por impuesto durante el primer año? El SAT te lo da. Y el segundo año, 90% de descuento. Y el tercer año, 80%. Y así sucesivamente. Es decir, ese dato mucha gente no lo tiene porque no lo sabe, nunca ha requerido saberlo tal vez, o simplemente lo ignora. Pues entonces,
siento que cuando damos cierta información, que compartimos información, lo hacemos sin realmente conocer de procedimientos o de datos. No estoy diciendo que yo sepa, digo yo que cuando me interesa un tema procuro informarme, ¿no? ¿No está por aquí el Search Crown? No está por aquí el Search Crown. La verdad es que tengo aquí que tenemos a 7 personas que nos están viendo en este momento, No pero pasa no tengo idea. nada, es cotorreo, es cotorreo. El Search Crown estaba muy preocupado por, porque en este año, o sea, a partir de enero, cuando tú pagabas con tarjeta algo, se iba a generar una factura. Sí, la factura automática que le llamaban. Ajá, O la llaman. no, que nos tienen el Big Brother y yo, carnal, el Big Brother Sí. tiene desde el 2012, güey. Desde la instalación de la factura electrónica y la resolución de la corte en el que lo que aparezca en tu cuenta bancaria es presunción, da a presumir tu crédito fiscal. O sea, no ocupo que me declares nada, pero si tengo una cuenta bancaria tuya, lo que tengas, a partir de ahí te voy a fincar un crédito fiscal. Simplemente lo que haces. Ajá, el SAT ya sabe cuánto estás jalando. O sea, obviamente, si yo veo que te llega un depósito, porque el SAT, no soy contador, de hecho es mi área que quisiera ahorita. Dijiste, si yo veo que te llega un depósito. Yo veo que te llega un depósito como SAT de 200 pesos el sábado a las 10 de la noche. Yo ya sé perfectamente que ese pinche depósito no es un ingreso, fue un pinche amigo tuyo que te depositó lo que tú pusiste la botella en el antro, güey. O sea, no te va a andar persiguiendo. Ajá, no te va a andar persiguiendo por eso, carnal. Te va a perseguir si de la nada un día te llega una transferencia electrónica de 500,000 pesos. A ver qué está pasando. O sea, ¿de dónde, por qué y para qué y por qué tanto? ¿Y por qué así? De hecho, hace poco a algunos profesores, bueno, no profesores, directores, se nos asignó una partida presupuestal federal estatal, me parece que para la mejora de las escuelas. Es un dinero sustancioso, no son cientos de miles de pesos, bueno, fuera, pero es un depósito irregular. Ajá. Que el SAT registra, puede notar y a lo mucho va a emitirme una sugerencia, ¿no? Me va a decir, oye, ¿puedes por favor explicarme de dónde salió ese depósito? Pues simplemente ¿sí? Entregas la documentación, mira, el sistema educativo me asignó esta cantidad de dinero. Si tienes la documentación no pasa nada. Lo que igual, pasa... Si vendes por Facebook y te pagan 100, 200 pesos, 300 pesos, pues no estás en el radar, hermano, no estás en el radar. Sí, no, ni aunque ganes 10,000, o sea, yo no trato que me deposite más de 5,000 en una de mis cuentas. Tengo una específica para mi negocio, la otra es para mis gastos misceláneos. Antes lo usaba cuando daba clases en la escuela privada y recibía mi pago, pero ya ahorita como ya no estoy ahí, pues ya nomás lo uso como tarjeta así de saldazo, casi, ¿no? Si me dice, no, te voy a pagar 10,000, ese me lo vas en cash, carnal. Ese no me lo vas a dar en depósito. Sí. Si quieres, si me lo quieres en depósito, te va a cobrar el IVA. Porque yo tengo que pagar. Exactamente. Sí, es uno de los problemas fuertes de la cuestión de los impuestos, que sobre todo ha causado mucha molestia, es que venimos arrastrando un grave problema de informalidad, mucha informalidad. Claro. Y cuando llegan todos estos ajustes, pues la gente no está preparada. De hecho, yo tengo, por ahí leí el dato hace una semana cuando estaba preparando un debate contigo, y de que cerca del 60% de los trabajadores mexicanos son trabajadores formales, o sea que el 40% no.
Se me hacen pocos, ¿eh? Ahora hay que ver cuántos empresarios están formalizados, cuántos negocios realmente están enterando impuestos. Sí, por ejemplo, el carrito de lotes seguramente no paga impuestos. O lo paga con el culo, que Ah, no, pues que está arrastrando problemas de hace mucho, ¿no? Que tenemos que ir poco a poco solucionando, pero obviamente no lo podemos hacer hasta que la gente confíe en el gobierno. Es una tarea muy complicada. Como en claro. Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hasta el man que llega con un car wash móvil, de esos de carretita, ese cada marzo anda en el RES pidiendo su tax return. ¿Por qué? Allá Porque los todo. cumplen. Los cumple sí, es una carga fiscal pesada, pero era, va al hospital y véngase, mijo, cómo no lo vamos a entender? ¿Y qué le doy? ¿Y qué más? Son poco a poco en lo que se está avanzando, ¿no? Hay cosas debatibles en contra del gobierno que todavía le falta, hay cosas pero también la ciudadanía no debemos de dejar en claro, no debemos de quitarle en claro que también la ciudadanía está arrastrando una cultura de la informalidad centenaria, ¿no? Y del incumplimiento del deber, güey. Creemos que Del, somos más listos cuando no nos dejamos, cuando... ayúdame a explicarlo. sí, o sea, no es que existan leyes malas o injustas, uno de los grandes problemas es la falta de voluntad política, pero de la ciudadanía en querer cumplir voluntariamente con las normas. Eso es muy Sí. importante. Ya quiero ir cerrando el show, amigo, y quiero irlo como cerrando con lo que estás comentando. Y por fortuna ya somos una generación que nos interesa la política. Tal vez nos interesa de forma nada más somera, Memera. pero ya te interesa. Mira, yo creo que es maravilloso que todos critiquemos duramente al presidente y sus decisiones, porque se nos Claro. hace el hábito de partir de ya a los siguientes presidentes también los vamos a traer checaditos y cada vez más cortitos como debe de ser. Sí, Porque si esto es claro. una democracia, requiere supervisión y aprobación de la sociedad, pero también participación y cumplimiento del orden civil. Sí, obviamente, ¿no? A mí me dice un amigo, yo no pago las placas porque sé que en 5 años me va a llegar un aviso en el que hacemos un trato y limpiamos todo. Y yo, pues sí, güey, pero mientras tanto, así como tú, va a haber otros cientos de miles de personas que piensan igual que tú y se le priva al Estado de una Genio, cantidad enorme de genio. ingresos Uh-huh. que no van a recibir para dar servicios públicos. Es muy, Alumbrado, vas, reencarpetado, servicios médicos, etcétera. servicios médicos, que en el caso de las placas, que son estatales, uno de los ingresos más fuertes a los que destina es el sector social, sector de mediana y pequeña empresa y salud, que son una de sus funciones más grandes, ¿no? Comentarios, dice Mario Salvador Cervantes Manjarres, si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, no es derecho, es privilegio. Exactamente. Es tal vez, pienso yo, porque también hay algunos derechos que no recuerdo el nombre oficial, digamos, el término académico, pero tú te haces acreedor a ciertos derechos cuando tú aceptas ciertas obligaciones. Cuando se hace un contrato, digamos, por ejemplo, tienes derecho a lo indicado en ese contrato y tienes unas obligaciones relativas a ese contrato, que no son derechos que yo tengo porque yo no hice ese contrato, por ejemplo, ¿no? Ahí te va, hay una cosita muy importante que creo que por ahí puede ir en lo que me está comentando. Otra de las grandes cosas que se avanza en esta reforma de la Constitución es La 2011. la de 2011, ajá, que ya había tenido, acuérdense que las constituciones escritas nacen en el siglo XVII, XVIII, la primera con la constitución de Juan Sin Tierra, que viene siendo en Inglaterra, y luego las constituciones contemporáneas, que la más importante es la de los Estados Unidos de América, y la Constitución francesa y la Declaración Universal la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
hecha en Francia. Ellos hablaban más que nada de la libertad genérica, ¿no? Todos somos libres y tenemos los mismos derechos, y así fue la manda. Y la otra era el principio de legalidad, ¿no? Todos están sujetos y sometidos a la ley, ¿no? Por eso el concepto de garantía viene de ese concepto del principio de legalidad, ¿no? O sea, lo que diga la ley, no hay interpretación, es exactamente como es. Lex dura, pero es ley. La ley es dura, pero es la ley. Pero a partir del siglo XX se nace la necesidad de decir, existen ciertos sujetos que, si bien es cierto, son libres, pero no los podemos dejar así nomás. El caso concreto es el trabajador, el concepto de trabajador. El fundamento de protolaboralista antes era que el trabajador es libre de morirse de hambre, ¿no? O sea, ¿quieres trabajar? Aquí está, pero vas a trabajar 18 horas y te va a pagar nada más esto. No, pues se me hace bien poquito, es tu pedo. Entonces no hay una libertad. Ajá, no hay una libertad, ¿no? Entonces, la Constitución del 17 recoge lo que es el derecho social, que es la reivindicación de dos personas que están en una situación desigual. Y ahorita, con el concepto de derechos humanos, trae otro concepto que se le llaman categorías sospechosas. No sé si lo viste en tu curso, Mafia. Las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son aquellos personas que por una situación física o social son vulnerables y merecen una protección reforzada. No son privilegios, es una protección reforzada. Por la misma desigualdad que le es inherente, ¿verdad? Ajá. Exacto. Es decir, el Estado ahí está haciendo lo posible por igualar el juego o por quitarle desventajas al que tiene desventajas, digamos. Ajá, ¿no? Es que no es que tenga un privilegio, es que ocupamos igualarle el agua. Ejemplo más claro de todos son las mujeres. Clásicamente pisoteadas. No, adelante, perdón. Clásicamente no incluidas, y que hubo la necesidad de hacer un reforzamiento legal en relación a ellas. La más maravillosa de todas es trabajadora embarazada. Hay una resolución de la Corte hermosa que dice que si llega una persona a demandar que la despidieron injustificadamente por su embarazo, o sea, nomás con demostrar que tenía el trabajo, y dos, que tenía que estaba embarazada, se presume que es un despido injustificado. Así, aunque sí esté justificado. La verga. Simón. Delicado. Bueno, es que ¿qué pasaba en esos casos? Se les obligaba a las trabajadoras a firmar la renuncia, y entonces, de hecho, tengo un asunto así de esa naturaleza que estamos en vías de llegar al segundo round. Ajá. En el que, oye, pues es que la trabajadora no la corrimos, renunció, mira, hasta aquí está su finiquito. A ver, güey, ¿cómo con qué lógica una persona embarazada va a renunciar y perder sus privilegios de seguridad social? De seguro social. Exactamente. Cuando está a punto de tener no tiene mayor sentido. Necesidad. Exactamente. Esas son las categorías sospechosas, no son privilegios. Son derechos, son los mismos derechos que se les da una protección, o vaya, una garantía, porque el concepto de garantía todavía existe en la Constitución, pero no era no es el de antes del 2011, es una herramienta, o es las garantías son protecciones legales para poder asegurar derechos, y una de ellas es el juicio de amparo, otra es el derecho de petición, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Para proteger tus derechos de las violaciones de los mismos servidores públicos o organismos exactamente, me lo parafraseaste hermoso. Eso es, no existen, no son privilegios, son
son derechos reforzados, son Sí. herramientas, Mecanismos para la mecanismos. regulación. La verdad es que por eso insisto y se lo he dicho a 2, 3 compas, es que está buenísima nuestra constitución. No es que la constitución nos limite, carnal, uno mismo se limita. Bueno, sería muy de analizarlo si realmente estructuralmente sí hay mecanismos que limitan, ¿verdad? No, pues es Como que la parte más difícil de la parte más fácil de la reforma ya sucedió, ya está en vías de suceder, que es que es toda la adecuación jurisdiccional, o sea que en vía tribunales se haga una protección reforzada de los derechos humanos. Ya existe con los mecanismos del control de convencionalidad de ex oficio y demás. Déjeme conectar mi micrófono. Ok. Y demás. Ya esa parte Ya que es regresé. que Kitty, dale, ahí vamos, todavía falta un chingo también en vía de juicios. Por ejemplo, te decía, en el 99, cuando pasa todo esto del Fobaproa, llega un asunto muy interesante de una persona que estaba diciendo que un banco le estaba cobrando el interés sobre el interés. ¿Sí? Ajá, Sí. eso no se vale, supongo. Ah, no, y todos pensaban que el cuate iba a ganar en la Suprema Corte y salió la Corte diciendo no, porque pues tú al firmar tu contrato de apertura de crédito, pues tú aceptaste esto y pues la máxima de nuestro derecho es pues, la libertad humana, ¿no? Pero, Sí, pero a partir del 2011 llegan los primeros asuntos diciendo, oye, hay un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que me dice que la usura está prohibida, o sea, la explotación del hombre por el hombre, y mocos, o sea, adquirió un derecho humano de distinta fuente, o sea, de no de la Constitución, sino de un tratado internacional para poder proteger un derecho humano que no se pudo haber protegido antes del 2011. Esa te y esas son las envía, maravillas del derecho, ¿eh? sí, en vía jurisdiccional se ha avanzado bastante, falta un friego, no te miento, pero la parte choncha es esa que tú dices, la de cómo hacerlo realidad en vía de política pública, ¿no? En prevenir, sancionar, investigar, reparar. Eso, no, Sí. eso es Y un... promover y educar y reeducar. Y reeducar, ¿no? La parte educativa de derechos humanos es increíble, ¿no? Que tú sabrás más de eso, ¿no? También se reformó el 3 de la Constitución y el 2 en relación con esa reforma, que tiene que ver Y con la también se crearon las educación. leyes de los niños, niñas y adolescentes para su protección, o sea, a Uh-huh. todos los ciudadanos se nos adjudica o se nos da la prerrogativa de la obligación de la protección de los menores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Ay, se me cayó mi lamparita. No le encuentro la acomodo ahora. Sí, Bueno, mi neto, muy, muy pretencioso. Y sí, sí, da mucho, da mucho. Por eso te decía, cuando iba a hacerlo así, dije, ay, güey, pero es que si nos podemos ir por un lado, nos vamos a ir a otro lado. Y lo bueno que estuvo lo más aterrizado posible, ¿no? Me gustó que estuviera, lo intentamos. Ese es pero el no, formato que está manejamos, viejo. Sí, bien. sí podemos manejar un formato de entrevista, un formato expositivo, pero pues esto es una plática de amigos, es una plática de compas. No, La está banda hermoso, puede comentar. hermoso. Yo sé que el tema no a simple vista no es tan atractivo como hablar de los Illuminatis y de los hombres lobo, en Chiapas y todas esas cosas. Pero pues estas 7 personas, pues, oye, qué chingón, ¿no? O sea, Les es, agradecemos mucho, este, para la próxima sí aparece mi cara hermosa, nomás que ahorita estoy un poquito no presentable. igual que yo. Este, no, tú estás hermoso, canijo. No, pero estuvo bien, sí pudimos tocar la cuestión meramente técnica hasta poderla aterrizar en nuestra actualidad y luego ejemplificarla con otras cuestiones. Estuvo muy padre, yo creo que podemos irnos ahí a Sí, agarrar otros temitas muy curadas. sí, hicimos variedad y espero contar contigo para hablar de temas políticos, de temas en cuanto a los derechos. Sí, Es un tema muy interesante, la verdad. Y sí. claro, cualquier otro tema que te resulte a ti particularmente de tu interés, que tengas el tiempo de compartir conmigo, pues eres bienvenido. Y sí quiero aprovechar a los poquitos que están aquí y a los que tal vez nos vean mañana a otra hora, de forma sincrónica. Oye, El ¿qué día de se te mañana, manda mañana?
El día de mañana vamos a hablar de un deporte extremo que es el sandboard. ¿Lo conoces? Sí, claro, sí me llama la atención, nomás que me da mucho calor pensar en ello. Sí, ahorita está muy caro. Bueno, pues el día de Ah, mañana los invito, que van a estar 6 deportistas profesionales, 6 deportistas de talla nacional e internacional. No es broma, amigo, no te rías. Eh, son profesionales del sandboard. sí, de sandboard, ajá. Oh, qué Vamos chido. a platicar sobre el sandboard, nos van a contar algunas cuantas anécdotas. Ellos no tienen idea de qué les voy a preguntar, pero yo sí tengo mis preguntas preparadas. Vamos a tratar de hacer un poquito de promoción a este bello deporte que se puede practicar en Baja California, que tiene lugares muy privilegiados. Puedes hacerlo en Rosarito, puedes hacerlo en el Valle de Mexicali. Tiene muy buenos lugares Mexicali, Puerto Peñasco también tiene. Es una opción más para el deporte, para hacer comunidad, para darle promoción y también para que conozcan a estas maravillosas personas. A partir de las 8 de la noche tenemos la cita. Quien guste compartirnos, digo, acompañarnos y compartirnos su tiempo. Mi neto, a ti también te mando un abrazo muy fuerte, carnal, por Arre, estar arre, aquí. igual. Oye, una última, ese es un buen tema para algún otro stream. Con esto de ¿Cuál? la pandemia se va a consolidar como un verdadero entretenimiento los eSports. O sea, ya está jalando mucho dinero, pero podrá ser ya el detonante de que ya no solamente la gente que juega de eSports, sino ya cierta gente de a pie que no ni siquiera tiene una consola o una computadora. Mira, acabas de sembrar aquí sobre la mesa un tema excelente. Creo que tú y yo debemos de hacer nuestra respectiva investigación al respecto. Ya tenemos nociones, tenemos conocimiento, tenemos eh, precedentes, hay precedentes ya de millones de dólares en pesos mundiales, Ujú. pero estaría bueno, ¿no? Que también nos traigamos La a otro par necesidad de entretenimiento de la de gente es panelistas, increíble, ¿eh? Es increíble de y panelistas, vamos a ver si podemos traer algún jugador profesional de algún deporte electrónico. ¿Qué te parece? oh, estaría muy padre, A ver, vemos a lo quién. hacemos, ¿no? Pero no sé si los que Sí. están viendo el stream lo están entendiendo. O sea, los esports ya están jalando mucho dinero, pero sigue siendo un producto de nicho, o sea, de jugadores para jugadores, en su gran Sí. mayoría. Pero con esto Aún no llega la masificación. a la masividad, ajá, pero con esto de la pandemia podrá a convertirse los esports en lo que ahorita el fútbol, o sea, gente que ni siquiera ha pateado una pelota en su vida, pero le gusta el fútbol. O sea, habrá una persona que en su vida ha agarrado un control de GameCube y le va a gustar ver a MK Leo partir en el Smash. Eso es lo que me Pues a quedé lo mejor, pensando. yo pienso que a lo mejor en el Smash todavía le queda más distancia, pero Pero, el FIFA, por ejemplo, hay transmisiones en vivo de partidos de FIFA, porque pues no hay sí, fútbol actualmente. no, y ya con comentarios Sí, de personas del medio, o sea, está muy padre, está muy curada. Y dije, a lo mejor esta es la oportunidad de que los esports ya sea una actividad de masas. sí. También quiero expresarle un especial saludo al señor Damián, que él me ha estado acompañando, si no en todas, en la mayoría de mis transmisiones, pintando, en mis transmisiones de Radio Negro y en estas nuevas transmisiones de panelistas. Damián, también te invito a que me propongas un tema de tu especialidad para que participes conmigo. La invitación está ampliada a todos, amigos. Cualquiera que tenga algún tema de su interés, de su pasión o de su dominio, échame un mensajito privado y vemos cómo lo armamos. Ah, y otra Me cosa, gustaría incluso, jamás vamos a hablar ¿sí? del aborto, ¿eh? Eso sí no me gusta, se me hace un tema muy trillado. Hay muchas cosas del Bueno, derecho déjame más ver la lista importantes. de temas. Aborto no, ¿eh? Oh, no está el aborto, amigo. Ah, Está excelente. los Bitcoin, Bitcoin es... está los viajes astrales, está López Obrador, está el frenado de embarazo asistido, güey. El Y frenado de embarazo asistido. O lo que sí podría platicar es si el Papa tiene derecho a opinar sobre el aborto, ¿no? Eso es algo que nadie ha tocado. el Papa. Pero el papá, o sea, el de que va a Ah, ser el papá, papá. Ah, ese puede ser, ah. pero hablar del aborto No, como tal, no. pero el derecho a la
de tener... digo, yo ya tengo mi posición política al respecto muy clara, pero sería bueno debatirla y sería bueno conocer otras visiones, ¿no? Ujú. Sin Así duda es. materiales hay, nada más nos falta un poquito de tiempo tal vez. Exactamente. Nuevamente, gracias amigos, ya nos vamos a despedir. Ya sé que tengo como 20 minutos despidiéndonos, pero No, y pues es que ahora estas sí. cosas surgen. Ya estamos. Muy bonita noche, un saludo a los que nos acompañaron y a los que no, pues también, bonita noche, no importa. Besos. Neto, despedida. Ya Chilo, estamos. amigos, nos vemos. Terminamos podcast a la 1, a las 2.